¿Quién podría sorprenderse de los resultados de las selecciones? ¿Sí? Las selecciones con S. Maduro, en una especie de juego de la R, fue tocándole el hombro a las personas y dejando paralizado en cada estado a quien mejor le caía. 24 de 25 estados dicen que ganaron, como si dijeran 30 de 25. Da igual, es su historia y ellos la escriben como les da la gana. La pregunta es, ¿cómo escribimos nosotros la nuestra? La de la mayoría de los venezolanos que no se prestaron para esa comparsa. ¿Ahora qué? Y el que se queje va preso. Me refiero a la opoficción, que se puso de rodillas para rendir pleitesía y para complacer al tirano. Recuerden que Jorge Rodríguez, el monstruo de dos cabezas, les obligó a afirmar que aquí no hay cuestionamientos, que tenían que aceptar lo que ellos quisieran, porque sí. Pero epa, Capriles ganó, ¿no? El único inhabilitado político que, por lo que sea, ahora es diputado. Ya veremos los showcitos de las supuestas persecuciones y de luchas ficticias de Capriles, porque vaya que ganó el repudio de todos los venezolanos. ¿Y qué me dicen de Alberto Galíndez? Un opositor de verdad, el único estado que supuestamente ganamos. Pregunta capciosa, sabemos que no. Y ahora se vienen con todo a reformar la Constitución, porque esto no queda aquí. Tienen que pulverizar todo lo que pueda parecerse a la democracia y meter en un agujero negro lo que coquetee con la legalidad, lo que se parezca. Si viene una guerra asimétrica, tiene que venirse. Y el que no lo entienda, que no estorbe. 3 pelagatos no pueden tener o mantener amordazado a todo un país. Y la servilleta de Amoroso lo volvió a dejar mal. Obviamente las matemáticas no son el fuerte de estos diminutos cerebros. Al final les muestro otro pelón de cifras. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Según el boletín final de Megaanálisis de las 7 de la noche de ayer, la participación de la repartición a dedo del CNE fue de apenas 13,59%. El destino de más de 28 millones de venezolanos secuestrado por un puñito de malvivientes al servicio de la maldad. La abstención ha sido la verdadera protagonista de esa jornada. Encuestas preelectorales estimaban entre el 75 y 85% de los venezolanos que no acudieron a las urnas. Y los primeros datos del conteo paralelo confirman esa tendencia. Se habla de 85. En ciudades como Caracas, Maracaibo y Valencia, la afluencia de los centros de votación no superaba el 15%. Y en zonas rurales, donde el control del régimen es más fuerte, apenas llegaba al 25%. Esta masiva deserción electoral no fue un acto de apatía, sino un rechazo consciente a legitimar un proceso que carecía de garantías mínimas, como la presencia de observadores internacionales independientes, la libertad de los presos políticos, el acceso equitativo a los medios de comunicación, por no mencionar el financiamiento del régimen con fondos públicos a sus candidatos, opositores y oficialistas, y la coacción, que también hablaremos de eso el día de hoy. Como siempre, el garrote detrás del empleado público y también de los tontos útiles. De las primeras diabluritas del régimen, Giuseppe Gangi, quien ha estado haciendo un trabajo magnífico en la recolección desde las pasadas elecciones, no solo de la data electoral, sino de testimonios, nos comenta sobre uno de esos trucos bajo la chistera que los magos del horror nos presentaron el día de ayer. A ver cuántos sabían que estaba pasando esto. El SAIME habilitó un sitio web donde los empleados públicos tienen que registrar cuando voten y además registrar a las 10 personas que fueron a votar con ellos. Y además el sitio fue desarrollado por la Procuraduría General de la República. No es solo control político, es además utilizar el Estado para intimidar el voto. Esto es una prueba más del uso partidista de las instituciones y esto también lo vamos a documentar. Seguimos recibiendo evidencias y denuncias en regionales.macedoniadelnorte.com. Supongo que es lo único que se ha hecho en los últimos años en la Procuraduría, ¿no? Digamos que con eso justificaron el sueldo y se ganaron su entrada a los libros negros de la historia de Venezuela. Más de 5.000 denuncias está procesando Giuseppe. Y es una referencia, él es una referencia y su trabajo que no podemos perder de vista a los ciudadanos, porque los candidatos quedaron para lo que quedaron. ¿A quién le lloran ahora si firmaron y claudicaron? ¿A quién le dicen o a quién le preguntan por qué nunca auditaron el sistema de las máquinas? ¿O por qué nunca se auditó el registro electoral? ¿O por qué hay elecciones en circunscripciones que eligen a 2 autoridades o que eligieron a 2 autoridades del mismo tipo? ¿Por qué el acta ya no tiene QR?
así como para no dejar huella y la servilleta de Amoroso pueda funcionar. ¿Por qué la verificación ciudadana fase 2 de la transmisión y de la dactiloscopia no se hizo la última vez? ¿Y por qué no se sabe cómo se hará esta vez, si es que se hará? ¿Por qué no saben qué formato o en qué formato se entregarán esos resultados? ¿Por qué no saben que las elecciones de la Asamblea y las regionales no podían hacerse al mismo tiempo? ¿Y por qué les movieron la fecha de elección sin motivo alguno? Y así podríamos pasarnos los próximos 15 minutos, porque hay más preguntas que respuestas, pero aquí todos estamos claros. Ahora hay que ser muy firmes con todos los cómplices que quedaron expuestos, sin titubeos. No basta, por ejemplo, el caso de Rosales, a que se haya arrastrado para que después lo humillaran, como lo dije en programas pasados. Y sé que es el sentir de la mayoría de nosotros el rechazo hasta estos tipos, pero estos tipos tienen que quedar sepultados para siempre. Los Stalin González, que justificaban la mega abstención, diciendo que no habían colas porque el proceso era muy rápido, como llamándonos estúpidos a todos, como si no pudiéramos ver con nuestros propios ojos lo que estaba sucediendo en nuestras narices. Y es que este lamentable video que les voy a colocar a continuación es, créame, el mejor ejemplo de lo que pasó, no ayer, sino desde que ese rebaño de vampiros políticos decidieron hacerle el coro a Maduro. Todos, absolutamente todos nosotros nos sumamos a las filas del PSUV, a las filas del chavismo y apoyamos y respaldamos a la candidatura de nuestra candidata de la Revolución Bolivariana, Johanna Carrillo. Nosotros, que derivo de Acción Democrática, hemos tomado la decisión de apoyar la candidatura a la candidata del PSUV, Johanna Carrillo. Exactamente eso, sin querer o queriendo, sin saberlo o sabiendo, ellos, cuando escogieron hacerle la comparsa a Maduro, se pasaron a las filas del chavismo. Entre los datos más controvertidos destaca la manipulación del registro electoral permanente, por cierto. Según un análisis de Súmate, publicado el 23 de mayo, el CNE incluyó más de 2.5 millones de registrados dudosos, incluyendo personas fallecidas, por supuesto, y ciudadanos que han emigrado. Esto ha permitido al régimen inflar artificialmente los resultados y que Amoroso saliera a pintarnos la cara diciendo que participó el 40 y tanto %. Bueno, Amoroso no, el vicepresidente. Además, el uso de las máquinas de votación controladas exclusivamente por el CNE, por supuesto, cuestionado por su falta de transparencia o su inexistente transparencia, ya que expertos en ciberseguridad han advertido que estas máquinas son vulnerables a hacks y manipulaciones, lo que convierte los resultados en un mero reflejo de la voluntad del régimen y no la del pueblo. Y también el tema del código QR, que jugaba un papel muy importante. Otro punto álgido de lo que vimos ayer es la internalización del fraude. El régimen invitando a observadores de Rusia, China y Nicaragua, conocidos por no tener democracia y por apoyar a Maduro, mientras que rechazó la misión de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos. Y no solo eso deslegitima el proceso, sino que también lo convierte en un espectáculo para el consumo interno, donde la apariencia de normalidad es más importante que la realidad. Imagínense ustedes lo al revés de ese mundo. Pero profundizar en esto es un ejercicio de mero masoquismo, si se quiere. La indignación la tenemos todos a flor de piel. Y la pregunta es, ok, perfecto. Hicieron sus adjudicaciones, como ustedes querían, como ellos querían. ¿Y ahora qué? Nosotros. ¿Cómo recomponemos la lucha? ¿Cómo salimos de esta realidad alterna en la que este puñito de malvados decidieron meternos? ¿Cómo salir de un comunismo enquistado que ha destruido las instituciones, la economía y la esperanza de millones de venezolanos? Es obvio, yo no tengo la respuesta, la hubiera puesto al servicio ya. La respuesta no está en las urnas, tampoco, o al menos no en las urnas de ayer, ni en las urnas de ese tipo. Esas elecciones no son un camino hacia la democracia, obviamente, sino un recordatorio de que el régimen solo entiende el lenguaje de la opresión. La abstención masiva es el primer paso, una declaración de que no aceptamos la farsa, pero no es suficiente. La salida del comunismo requiere una combinación de estrategias internas y externas. Internamente se debe seguir trabajando, la oposición debe continuar fortaleciendo la resistencia civil, silente al menos de momento, y la denuncia internacional, la organización ciudadana. Pero ahora toca plantearse esos escenarios que siempre quisieron ignorar desde la oposición o desde la dirigencia y que ahora parece que son los únicos que nos quedan. Cuando esos escenarios nunca debieron ser ignorados, tenían que ir en paralelo, y no tengo que decirle a usted qué escenarios son.
La diáspora venezolana, que supera los 9.1 millones, debe seguir presionando a gobiernos como el de Estados Unidos, que hace un par de días, por ejemplo, a través de Marco Rubio, reafirmó su compromiso con la democracia al reunirse con los asilados de la Embajada de Argentina. Pero externamente hay que trabajar y mucho. La comunidad internacional debe aumentar las sanciones sectoriales y apoyar los esfuerzos políticos, como lo hizo Argentina, por ejemplo, al acoger a estos 5 líderes que luego escaparon. Y trabajar, así como lo denunciaba un gran amigo de Venezuela, el turco Washington Abdallah. Hoy en Venezuela nos van a hacer el cuento. Le van a decir al planeta que tuvieron una instancia electoral. Mentira, falso. Le van a decir al planeta que hubo un momento en donde hubo gente que votó y que se seleccionó. Falso, una microelección con micro resultados, con participaciones claudicantes. Qué penoso. La verdadera elección fue la del 28J del año pasado, donde Edmundo González Urrutia y María Corina Machado obtuvieron el espaldarazo de la gente. Esa es la única elección, con actas, con documentación. Esa es la única verdadera. Hace pocas horas lo privaron de libertad a Juan Pablo Guanipa. Eso es real. Esto de hoy es falso. Lo real es eso. Lo real es también cómo logró la libertad los que estuvieron secuestrados en la Embajada Argentina, custodiada por la de Brasil. Eso es real, esa libertad. Todo lo que va a decir Maduro hoy es una teatralización con escenografía y coreografía, con danzarinas a su alrededor, los Rodríguez, los Cabello, toda esa gente que en realidad aplaude, pero que en la interna están descabellándose entre ellos mismos, mordiéndose las orejas para ver quién sobrevive en medio de esa locura de tiburones desesperados. La verdad verdadera es que se exigen más voces activas. Se requiere más presencia internacional, se requiere más activismo de la Corte Penal Internacional. ¿Qué está esperando la Corte Penal Internacional? Para actuar, para verbalizar, para accionar. Se requiere más firmeza de organismos como CELAC. ¿A CELAC no le importa lo que sucede en Venezuela? Nada. No hay a quién cuidar, no hay democracia a la que celar, a la que cubrir, a la que fortalecer. Se requiere de parte de Naciones Unidas voces insistentes en estas horas. Porque dentro de 2 o 3 días es facilísimo. Cuando las cosas pasan, con un cafecito de por medio y la computadora y pensando, mirando a lontananza, todo se hace mucho más fácil. Ahora es el momento de hablar, en medio de las tristes jornadas a las que se hace padecer al pueblo venezolano, al de adentro, que está preso, todo, y muchos en el helicoide, y al de afuera, que está preso porque no puede volver adentro y porque además está correteado. Esa es la realidad, la única y triste realidad. Eso. Pero sobre todo, debemos reconocer que el comunismo enquistado en Venezuela no se desmantela con un solo acto, sino con una lucha prolongada. Quisiéramos que fuera de semanas o días, pero sabemos que no ha de ser así, lamentablemente. Requiere la desarticulación de las redes de poder que sustentan a Maduro. Es como irle quitando patas a una mesa hasta que se caiga, desde Diosdado Cabello hasta los militares que lo protegen, o al revés. Requiere que líderes internacionales sigan alzando la voz y requiere que nosotros, como sociedad, no nos rindamos, nunca. Internamente tenemos trabajo. Depurar es la palabra clave, limpiar la maleza. Tomás Guanipa, por ejemplo, se quedó sin curul, pero también se quedó sin hermanos y desde hace mucho tiempo sin dignidad. No tiene cabida en la vida política de un país. Es un traidor, hay que borrarlo. Manuel Rosales, el alacrán mayor, quien jugó a dividir la oposición, resulta que la culpa que la tiranía no le asignara la gobernación la tiene María Corina Machado, según ha salido a lloriquear. Rosales no tiene cabida en la vida política del país. Es un traidor, hay que borrarlo. Capriles y la vieja técnica de ir a votar con su hijo pequeño para que no lo insulten por alacrán. Negoció su cosita con el régimen porque ya es oficialmente parte del régimen. No tiene cabida en la vida política de este país. Es un traidor y hay que borrarlo. Requesens. Ay, Requesens. Ni participando, ni llamando a votar, ni lavándole la cara a los que lo torturaron, le dieron la cantina del Estado Miranda. No tiene cabida en la vida política del país. Es un traidor y se le pasó su tiempo también. Hay que borrarlo. Y en medio de toda esta farsa, el dictador bananero anuncia la preparación del nuevo proyecto de reforma constitucional, con un nuevo sistema político y un nuevo sistema electoral de circuitos comunales como nuevo sistema de consulta y elección. No pierden tiempo, van full chola. No pueden cuadrar los números con este sistema, así que necesitan cambiarlo. ¿Por qué? Mire esto y grábese la cifra, hablando de números, ¿no?
El Consejo Nacional Electoral informa al país que a esta hora, siendo las 11:40 p.m., con una transmisión de las máquinas de votación correspondiente al 93,01% de las mesas electorales y una participación del 42,63% de las electoras y los electores activos. Tenemos que para el cargo de diputados y diputados de lista de adjudicación nacional, la Alianza del Gran Polo Patriótico obtiene 4.553.484 votos, que corresponde al 82,68% del total de los votos. La Alianza Democrática obtiene 344.422 votos, que corresponden al 6,25% del total de los votos. La Alianza UNTC Única obtiene 285.501 votos, que corresponden al 5,18% del total de los votos. La Alianza Fuerza Vecinal obtiene 141.566 votos, que corresponden al 2,57% del total de los votos. Otros votos válidos y nulos, 182.351, que corresponde al 3,31% del total de los votos. Hasta abril de 2024, el registro electoral definitivo de Venezuela contabilizaba un total de 21.620.705 electores o personas habilitadas para votar, según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. El 42,63% de 21.620.705 es aproximadamente 9.216.906 personas. Entonces, alguien está mintiendo de nuevo, o la matemática no les da. En la lista nacional, a la Asamblea Nacional se suman votos de cada estado. El PSV sacó un 82,68%, 4,5 millones de votos. Alianza Democrática, 344.000 votos, aproximadamente, 6,25. Unión y Cambio, 5,18. Fuerza Vecinal, 2,57. Otros, 3,31%. Pero si usted suma las cifras del video que acaba de escuchar, el resultado da 5,5 millones de votos. Pero anunciaron una participación de 42%, que sería alrededor de 9 millones de votos. ¿Y dónde están los otros 3 millones que faltan? Se los roban entre ellos mismos. Y es que hay más inconsistencias. Creo que vamos a hacer un programa especial de esto. Reportan que en el estado Cojedes, por ejemplo, la participación fue de 70,54% de los electores. 196.000 personas votaron. Pero el 28 de julio, las actas reportaron una participación de menos de 180.000. Ahora nos van a vender que votaron más personas en el estado ayer que el 28 de julio. Si usted está en Cojedes, por cierto, escríbame su percepción en los comentarios, por favor. A nadie engañan. Usted fue testigo de la soledad de los centros de votaciones. Y si se toman el tiempo para hacer ese montaje, no es para convencerlo a usted o a mí de que la participación es la que ellos dicen, porque sería desafiar la realidad y las evidencias. Es para endulzar al mundo, haciéndoles creer su narrativa. ¿Y saben cuál es la narrativa? Esta. La oposición, liderada por Capriles, logra un 5% de los votos en las elecciones regionales y parlamentarias. Ahora la foto se ve más clara, ¿no? La oposición, liderada por Capriles, logra un 5% de los votos. Y esos son los titulares que comienzan a dar la vuelta por el mundo. Agencias de noticias que llaman a Maduro presidente constantemente, que tildan al mundo de líder antichavista, cuando, más allá de estar contentos o no con lo que haya hecho o dejado de hacer Edmundo, él es el verdadero presidente electo por los millones de venezolanos. Entonces, contrarrestar la narrativa sigue siendo vital en nuestros espacios de lucha. Por eso es que siempre les recuerdo, constantemente, que se suscriban al canal, porque para hablar en palabras llanas, si somos 1, 2 o 3 millones de libertarios aquí en esta plataforma, somos una masa enorme de personas que desde nuestras trincheras nos unimos bajo una misma causa. Ya no es el muchacho político que dice esto o que dice aquello. Es la voz de cada uno de ustedes en la fuerza de un número gigantesco que no puedes pasar por alto. El mundo no puede pasar por alto. Y antes de despedirme, quiero enviar un saludo muy pero muy especial a ti, Rosalía Santiago, que nos ves y nos escuchas constantemente. Un abrazo de todo corazón para una mujer guerrera de 98 años que es parte de esta lucha. Naciste cuando moría Juan Vicente Gómez y has vivido las dictaduras de Venezuela. Y deseo que la veas libre a nuestra Venezuela muy pronto, de corazón.
Ah, y saludos a tu hija Betania también, que está muy pendiente de ti. Esos son los valores que debemos cultivar, los valores de la familia. De eso se trata, de ser libres y de tener valores. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es gratis y una excelente manera de ayudarnos. Así que atrévete, ya te dije. Acá abajo están los botones. Sigamos creando comunidad porque mientras más seamos en este espacio, no van a poder decir, mira, es que hay 3 millones de locos. No, 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 no. Habemos 3 millones de libertarios, o 2 o 1, los que nos permita Dios, de libertarios que queremos en nuestro país fuera del yugo de la dictadura. Así que ya será hasta el próximo video. Libertad o nada, señores. Esto es